Buenas tardes. En nombre del Museo de la Mujer y de su fundadora y directora, la doctora Patricia Galeana, les damos la más cordial bienvenida a este centro de difusión de una nueva cultura de igualdad sustantiva entre todas las personas, independientemente de su sexo o cualquier otra condición. Cuando las condiciones sanitarias nos lo permitan, les invitamos a visitarnos en República de Bolivia, número 17, Colonia Centro. Pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Museo de la Mujer, Twitter, @Museo de la Mujer, y de nuestra página, http://museodelamujer.org.mx. Pues sin mayor preámbulo, vamos a presentar la actividad del día de hoy. Y para este día está con nosotros Javier Sacristán. Voy a leer una breve semblanza de él. Él es licenciado en Historia por parte de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, con la tesis Las armas en el poder, violencia y nacionalismo en Uganda, 1971-79. Él es maestro en estudios de Asia en África, principalmente. Él obtuvo esta maestría del Colegio de México con la tesis Las huellas de la rebelión, una revisión historiográfica de la rebelión Mau Mau. Y entre 2015 y 2017 participó en la creación del sitio web para aprender Swahili por parte del Colegio de México. Actualmente es el encargado de educación continua del Programa Universitario de Estudios de Asia y África de la UNAM, y ha participado en distintos coloquios en nuestra universidad y en la UAM con temas de descolonización y rebeliones armadas en África, y también colabora con las revistas digitales Heraldos, Negro y Rebelión. Pues es un gusto presentar aquí al maestro Javier Sacristán, miembro del Programa Universitario de Estudios de Asia y África, en el cual me honro por coordinar. Pues, Javier, te pasamos el micrófono. Muchas gracias, doctora, y también muchas gracias por el espacio al Museo de la Mujer. Bueno, el evento del día de hoy, como saben los asistentes y quienes nos están viendo en redes sociales, es justamente un evento que se da por que las Naciones Unidas declararon el 6 de febrero como el Día de la Tolerancia Cero contra la mutilación genital femenina. Voy a compartir pantalla y continúo. Las declaraciones de estos organismos internacionales de días internacionales por distintas problemáticas, desde un punto de vista muy personal, me parecen problemáticas porque vienen desde un discurso paternalista y desde un discurso también de todavía pensar en ciertas regiones como regiones subdesarrolladas, ¿no? Y este pensamiento de esas regiones subdesarrolladas será también lo que en algún momento lleve a que esta práctica se siga perpetuando. Eso ya lo iremos viendo conforme vaya avanzando la presentación. Voy a empezar ahora sí. Antes de hablar del paradigma de los derechos humanos relacionado con este tipo de prácticas, hay que hacer un examen para comprender los hechos que vienen relacionados con las mismas, ¿no? Muchas veces esta práctica determinada tendría uno que preguntarse si realmente promueve un mejor estatus para quienes la sufren o mejora las condiciones de vida de estas personas, ¿no? En el caso de la mutilación genital femenina, después diré por qué hablo de la mutilación genital y no de la ablación, me parece que no es así, ¿no? Me parece que realmente promueve una práctica que ya a estas alturas de la historia debería ser reconocida como una tortura, ¿no? Y en algunas regiones, no solo del continente africano, porque a veces también pensamos en África como esta región llena de problemas, de niñas que sufren esta práctica de guerras, de poco acceso a la salud, pero son prácticas que también se realizan en el sureste de Asia, por ejemplo, e incluso en algunas partes de Europa, ¿no?
Entonces hay que pensar justamente que es una problemática mundial, ¿no? No solo es una problemática africana. Yo voy a hablar de África porque es en la región en la que me especializo, ¿no? Pero sí me parece importante dejar esto muy claro, ¿no? África no es una particularidad del continente africano, la mutilación genital femenina. Hay que pensar que alrededor de 130 millones de niñas y mujeres al año eh, sufren esta cuestión, ¿no? Hay toda una variedad étnica, religiosa, incluso de estatus social de las mujeres que sufren esta problemática, aunque la mayoría obviamente son mujeres que viven en poblaciones rurales y en extrema pobreza. Sin embargo, sí hay toda una variedad, ¿no? Y esto es importante pensarlo porque si hablamos de 130 millones de niñas en África, hay que pensar que África es un continente enorme, ¿no? Y que no es un país. Entonces, justamente iremos viendo los rangos y las distintas problemáticas que se van abordando, ¿no? Estos 130 millones de niñas son niñas, la mayoría de ellas entre los 4 y los 12 años. Hay que pensar que en un principio, que más bien la mutilación genital es pensado como un rito de paso a la adultez, ¿no? Y esto es en la mayoría de los casos, ¿no? Hay muy pocos que no es así. Sin embargo, llevar a las niñas a este rito cada vez en rangos menores de edad es justamente porque las mujeres en todas las partes donde se practica la mutilación, empiezan a alzar la voz, ¿no? Entonces, entre menores es más complicado que se rebelen ante esta situación y por lo tanto se puede seguir practicando, ¿no? Y esto justamente lleva a entender los cambios que trae consigo la cultura humana, ¿no? Y esto es importante, ¿por qué? Porque si hay cambios que justamente pueden reducir el rango de edad, hay cambios que entonces también podrían llevar a que la mutilación se deje de practicar, ¿no? Y es claro también que se practica ya sin el consentimiento de las mujeres, ¿no? Eh, Juristas y activistas han sido reconocidas, la mayoría de ellas son mujeres, por actuar por la salud reproductiva de las mujeres, ¿no? Esto no es solo una cuestión de derechos humanos, es una cuestión de salud pública, que también es importante reconocerlo como tal, y es una cuestión también de derechos sexuales de la mujer, ¿no? Entonces, habrá varias cosas relacionadas a la mutilación genital que iremos desenvolviendo conforme vaya avanzando esta presentación. Eh, Tiene que haber entonces una referencia clara a la salud cuando se habla de la mutilación genital femenina y una referencia clara al acceso a la misma, pero también a los derechos humanos de las mujeres que pasan por esto, ¿no? Y cómo estos derechos humanos, a pesar de haber sido reconocidos por pactos internacionales, tendríamos que ir viendo como estudiosos de las ciencias sociales que estos pactos internacionales no tienen el alcance que muchas veces se nos presenta como tal, ¿no? Incluso las legislaciones nacionales no van a tener ese alcance, ¿no? Y es por eso, insisto, que me parece que estas declaraciones del Día de Tolerancia Cero contra la mutilación femenina son declaraciones y son propuestas que a veces quedan muy vacías, ¿no? Porque se olvidan muchas regiones en el mundo, ¿no? Insisto, esto no es solo una cuestión del continente africano. Hay muchas expresiones también en torno al arte justamente de la cuestión de la mutilación genital. Una de ellas, y es de la que puedo hablar, digamos, específicamente, es la película Mulade, una película se firma alrededor de 2011, eh, es una película de Ousmane Sembene. Ousmane Sembene es considerado el padre del cine africano. Es una película que se firma en Burkina Faso y justamente va a hablar de cómo es el proceso en una aldea rural frente a la mutilación genital femenina. Hay que pensar que el 15% de las mujeres de estos 130 millones que mencionaba en un principio van a morir durante la ablación del clítoris, durante la mutilación, o después de la misma, ¿no? Por hemorragias. Veremos que hay también distintos tipos de corte que justamente provocan este alto índice de mortandad, ¿no? Hay que pensar, y se veía un poco en la primera diapositiva, de eso no hablé, que justamente es con este tipo de navajas que se lleva a cabo estas prácticas, ¿no? Navajas, digamos, a pesar
todavía que es un problema grave de dolor, de tortura, la higiene también en la que se realiza es bastante dudosa, ¿no? Eh, la, la protagonista de Mulan, en este momento olvidé el nombre, les pido una disculpa, es una mujer que ya sufrió la mutilación genital femenina, una mujer adulta que ha sido mutilada y que rechaza la mutilación en la zona rural, es vista también un poco a mal porque rechaza la mutilación genital por una cuestión básica, ¿no? Ella sufrió la mutilación genital y después de sufrir la mutilación genital, cuando tuvo el deseo de tener hijos, pierde 2 embarazos como una complicación justamente de este ritual, y el tercer embarazo que llega a término necesita una cesárea enorme de emergencia para que su hija sobreviva, ¿no? Esta mujer es relegada un poco del el convivio social en la aldea, también porque defiende a su hija, ¿no? Ella siempre ha negado que su hija pase por este proceso, ¿no? La película comienza justamente con un grupo de niñas pequeñas que van a su casa para que las defienda de este proceso, ¿no? Se me va a demostrar que son las mujeres africanas, y esto será una lección importante para los organismos internacionales, que son las mujeres africanas las que tienen que alzar la voz justamente contra este proceso, ¿no? Mulade, que significa protección, es también otra tradición milenaria que justamente se va a contraponer a la tradición milenaria de la mutilación, que muchas veces este es el argumento con el que se defiende. Mulade, justamente la mujer obliga a que ninguna mujer pueda entrar por las niñas para hacerlas pasar por el ritual. Y así en el proceso irá defendiendo a estas niñas. Y es claro entonces también que las niñas empiezan a tomar conciencia y que las mujeres de la aldea empiezan a tomar conciencia para evitar ser mutiladas, ¿no? La película entonces va a demostrar que la mutilación va a vulnerar sin duda alguna los derechos de las mujeres. Entonces, un punto importante de la película, como les decía, es justamente que el juicio occidental a la práctica no aporta nada, ¿no? Nunca veremos a un hombre blanco, nunca veremos a alguien de un organismo internacional impulsando a las mujeres para rebelarse. Las mujeres toman su propia voz y toman su propio papel ante esta práctica, ¿no? Y ante esta institución patriarcal, porque también es importante mencionarlo, ¿no? Como les decía, las mujeres que pasan por esta práctica son mujeres justamente que se les obliga para que después puedan contraer matrimonio. Y son los hombres los que demandan que sus esposas hayan sido mutiladas para que realmente se puedan casar con ellas. Se defiende la práctica de la mutilación pensando que es una cuestión del Islam, ¿no? No es así, realmente si uno revisa el Corán, si uno revisa la Sharia, ¿no? Si uno revisa las leyes musulmanas, en ningún lado el profeta Mahoma dijo que las mujeres tenían que pasar por la mutilación. Y lo iremos viendo también en casos específicos como el de Egipto. ¿Para qué es la mutilación? Es claro que justamente estas comunidades buscan la virginidad o la castidad antes del matrimonio y buscan también que las mujeres sean fieles, ¿no? Entonces este ataque a los derechos sexuales de la mujer es también para que la mujer no pueda disfrutar su sexualidad, y entonces se tiene el pensamiento de que así no va a engañar al marido, ¿no? Y aparte puede conseguir un marido respetable. Es importante también pensar que las comunidades migrantes del continente africano han empezado a llevar esta práctica a Europa, ¿no? Y justamente han empezado a llevar esta práctica a comunidades urbanas en Europa. Los países europeos han decidido y han intentado legislar contra la misma. Hay gente que compara esta legislación justamente con el caso del hijab en Francia, ¿no? Cuando fue prohibido. Creo que desde mi punto de vista muy personal, que son situaciones bastante distintas, que son situaciones que no se pueden comparar, pero Europa no ha sabido, y eso es bien claro, legislar en contra de esta situación. ¿Por qué? Por el discurso de la defensa de la tradición, que también es una cuestión
que trae un contexto histórico importante que iremos abordando, ¿no? Me parece importante aquí también pensar que Sembene muestra y pone en contraparte el desarrollo de las mujeres en estas poblaciones rurales contra la tradición, ¿no? Contra una tradición impuesta por los hombres. Y el desarrollo de las mujeres se da justamente, como lo podría decir Frantz Fanon, desde el colonialismo, ¿no? El sujeto colonizado no es solo el sujeto colonizado por Europa, es el sujeto que no tiene voz y es el sujeto oprimido. Y en este caso, en estas aldeas son las mujeres. Y solamente con violencia, porque es así como lo hacen justamente en la película. Y en muchos casos también es así como han ido alzando la voz, solamente con violencia ante aquellas que llevan el rito y ante los hombres, justamente detienen este proceso en la aldea, ¿no? No lo voy a explicar más allá porque entonces les estaría contando la película. Hay regiones, y es un problema grave, porque hay regiones donde está totalmente legalizada la mutilación genital femenina, ¿no? Una de ellas es Mali. Incluso hay hospitales designados para que las mujeres pasen Javier, por eso. Javier, nada más, seguimos viendo la misma diapositiva de Muley. ¿Está bien o Sí, doctora, está bien. Ok, Está bien, no la cambio. Sí, gracias. muchas gracias, doctora. Justamente en Mali, como les decía, es uno de los lugares donde todavía es legal, incluso hay hospitales designados para que las mujeres pasen por este proceso, ¿no? Y Mulade entonces va a dar una lección clara al activismo transnacional y justamente este activismo transnacional tendría que acercarse a las mujeres y acercarles un poco más de información para ir viendo lo que está pasando, ¿no? Y no tratar de legislar y no acercarse a los estados para que sean los estados quienes intenten legislar contra estas cuestiones. Eh, Mulad también habla del control y de la violencia frente a las mujeres, ¿no? Los hombres justamente cómo designan la mutilación genital como una cuestión de control a las mujeres y de imposición frente a las mismas, ¿no? Y cómo entonces estos consejos de ancianos, estas instituciones comunales, ¿no? Justamente empiezan a controlar una voz para que no sea escuchada. Esta violencia, cómo se empieza a normalizar, que nos ha llevado justamente a que a estas alturas del siglo XXI la práctica continúe, ¿no? Porque es una violencia que ya parece normalizada y que incluso estudiosos de Occidente la respaldan como una cuestión de identidad, incluso llegándola a comparar a la circuncisión masculina, ¿no? Las mujeres sufren, y esto es claro en Mulade, por lo menos al principio, exclusión ante el cuestionamiento de justamente eh, la mutilación genital, ¿no? Otra de las cuestiones que viene muy ligada y que también se puede llegar a ver en Mulade es el matrimonio de menores. Viene totalmente ligada a la mutilación genital y es un problema fuerte, ¿no? ¿Por qué? Porque llega incluso a normalizar la pedofilia. Justamente lo que les mencionaba en un principio. Bajar la edad de las mujeres a los 4, a los 12 años, a los 8 años, para que pasen por el proceso de mutilación, para estos hombres tradicionales o tradicionalistas, es la idea de que ya son mujeres con las que se pueden casar, ¿no? Y va a traer un problema grave porque entonces incluso estas niñas menores son obligadas a muy poco tiempo de haber pasado por este evento traumático a mantener relaciones sexuales con un hombre mayor, ¿no? Y esto lleva también a un ataque claro, como les decía, de los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres. Lo que les decía también es que la mutilación genital femenina es defendida ya sea por africanos o incluso antropólogos o estudiosos occidentales como una cuestión de identidad y de tradición, ¿no? Incluso se llega a comparar, eso lo veremos un poco más adelante, con la circuncisión masculina. Hay que pensar de dónde viene eh, la historia de pensar que esto es una cuestión de tradición y de identidad. No, y viene justamente, y no es por
encontrar todos los problemas del continente africano, ni registrar todos los problemas del continente africano en el colonialismo. Pero la posibilidad de defender esto como una cuestión de identidad viene del colonialismo. Si me fuera de casos de país por país, no terminaríamos nunca, ¿no? Entonces me voy a ir a una de las regiones que conozco, que es el este de África, ¿no? En 1906 es cuando un misionero inglés, ya obviamente con el respaldo de una administración colonial inglesa, empieza a hablar justamente de la mutilación genital. Bueno, no de la mutilación porque no utilizaba ese término, pero sí de la ablación del clítoris, ¿no? Y de estos procesos que pasaban las niñas pequeñas, y empieza y busca justamente que la administración colonial legisle sobre esta práctica tradicional, que es una práctica tradicional en Kenia, ¿no? ¿Qué va a pasar? Que entonces justamente las primeras rebeliones anticolonialistas son por el problema de estar extrayendo esta práctica de estas regiones, ¿no? Uno de estos líderes justamente es Harry Tuku, ¿no? Es 1926, si no me equivoco, la rebelión de Harry Tuku, es decir, 20 años después de que se empieza a legislar contra la mutilación genital justamente por parte de la iglesia protestante. Harry Tuku empieza a hablar y empieza a hacer mítines para defender esta práctica tradicional, ¿no? Esta práctica Gikuyu, Masai y Luo. Y bueno, empieza a haber problemas legales. Tuku termina en la cárcel y son las mujeres, mujeres obviamente que están de acuerdo con la ablación, las que van a rebelarse y las que van a protestar afuera de la cárcel inglesa. Y las mujeres protestan de una forma singular, ¿no? Levantándose la falda frente a los soldados ingleses, quienes se sienten agredidos y abren fuego contra las mujeres, ¿no? Entonces, esto es registrado todavía aún en la historia de Kenia como un episodio de resistencia colonialista, ¿no? Y luego veremos a otros líderes como Jomo Kenyatta, quien es el primer presidente de Kenia, defendiendo en su tesis doctoral la mutilación genital como una práctica tradicional que debe ser recuperada, ¿no? Y que debe ser recuperada justamente también con la independencia. Hay que pensar que hay muchas cifras, ¿no? Muchas cifras de la Organización Mundial de la Salud, de ONU Mujeres, muchas cifras que hablan de la mutilación genital femenina, ¿no? En Kenia, regresando justamente a la cuestión que conozco, disculpen ustedes, hay un índice que es un índice que indica que sí se va a la baja, de entre 26 y 27% de mujeres entre los 20 y 40 años, que esto también es importante porque entonces se empieza a dejar de atacar a las niñas menores, que son o que pasan por este proceso, ¿no? 26 o 27%, pero si uno empieza a irse a las zonas rurales, musulmanas, pobres, el número sube, ¿no? Y las mujeres que viven en esas zonas son el 51% las que siguen pasando por este proceso, de las cuales el 42% de ese 51 están entre 20 y 40 años y el resto pasan por este proceso antes de los 5 años, ¿no? Es importante entonces ver que, bueno, en Kenia en general, donde las zonas urbanas obviamente están en crecimiento, el problema pareciera no ser tan grave, ¿no? Pero si uno empieza a ir a ciertas zonas y que aparte son zonas un poco alejadas, digamos, de lo que podría ser una legislación nacional, pues son zonas que siguen teniendo el problema bastante vivo y bastante presente, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, una de las cuestiones que se dice que justamente detienen esta práctica es la educación, ¿no? Y eso sin duda alguna, ¿no? Pero ¿quién tiene acceso a la educación? ¿Desde dónde se puede acceder a la educación? Será otra cuestión importante, ¿no? Es muy fácil decir, pues hay que llevar la educación. Es complicado a veces llevar la educación a ciertas zonas del continente, ¿no? Justamente porque son zonas bastante problemáticas. Otra cuestión importante es medir el quintil de riqueza, ¿no? Obviamente las mujeres
con más ingresos, ya sea por una cuestión matrimonial, familiar o incluso que ellas van produciendo más ingresos, son mujeres que empiezan a darse cuenta o que incluso empiezan a actuar contra la mutilación. Y las mujeres en el quintil de riqueza más bajo pues siguen teniendo este problema, ¿no? 31% de las mujeres del 51% que son mutiladas en zonas rurales y en comunidades musulmanas son casadas como menores, ¿no? Esto frente a un 17% en las zonas urbanas. Los matrimonios arreglados, el promedio de edad de los mismos es de niñas de casi 9 años, ¿no? Se habla de 8.7 años. Son niñas bastante jóvenes que obviamente irán teniendo problemas ya no solo por la cuestión de la mutilación, problemas de salud a la larga, sino también varios problemas frente a la cuestión de las mutilaciones y también de la violencia doméstica, ¿no? Que será una cuestión importante. Bueno, este es Harry Tuku, que es uno de los primeros rebeldes contra el colonialismo, justamente con esta cuestión que les decía. Y bueno, era este problema, ¿no? Es John Arthur, el misionero que empieza a actuar contra la ablación del clítoris, y es entonces en Kenia donde se va a registrar los actos más tempranos contra la ablación del clítoris, ¿no? Y esto es un problema grave porque este registro se hace desde Occidente, ¿no? Hay que pensar que si el discurso paternalista, colonialista empieza a tratar de legislar y a tratar de detener esta práctica, si realmente este misionero John Arthur hablaba de derechos humanos o le preocupaban los derechos humanos de las niñas, ¿no? Hay que pensar que también los misioneros protestantes tenían varios problemas de abuso en el continente porque se consideraban que estaban bastante alejados de la iglesia, y son problemas de abuso que van muy a la larga. Bueno. Javier, nada más un segundo, antes de que pases a la siguiente diapositiva, están preguntando que si puedes compartir de nuevo el nombre del misionero. Sí, el misionero es John Arthur y la persona que está en la fotografía es Harry Tuku. Y el año en el que John Arthur empieza justamente a hablar de esta cuestión es 1906. Gracias, doctora. Bueno, entonces los Gikuyu, Meru y Luo, como les decía, son justamente los que se organizan en torno a Tuku para hacer estas protestas anticoloniales para justamente defender la ablación, ¿no? El colonialismo, como les decía, tiene toda una discusión en torno a los derechos humanos. ¿Por qué? Porque empieza a hablar de la mutilación, pero no habla del matrimonio de menores, lo que veíamos hace un momento, ¿no? Incluso es hasta 1929 que sube la edad para que un matrimonio sea legal en Gran Bretaña, ¿eh? Y bueno, en Gran Bretaña esto también se refleja, claro, en sus colonias, pero es en 1929 donde la edad para que un matrimonio sea considerado legal y donde una mujer se considere que pueda dar, digamos, su consentimiento frente al matrimonio, es de 16 años, ¿no? Antes de 1929 se consideraba que eran 12 años. Hay que pensar entonces que, bueno, también estos ataques contra los derechos humanos de las mujeres no solo se dan en el continente africano, ¿no? Se dan en muchos sentidos también en Europa y en otras regiones del mundo, ¿no? En 1964, es decir, un año después de la independencia de Kenia, Kenia coincide también en que la edad debía ser de 16 años. Antes de esa ley de 1964, se consideraba que debía ser de 13 años, ¿no? La legislación la legislación que va a empezar mucho tiempo después en Kenia se empieza a centrar en mujeres antes de la pubertad, ¿no? Es decir, mujeres entre los 10 y los 13 años, y esto entonces también va a dejar huecos legales para que niñas muy pequeñas pasen por esta cuestión, ¿no?
Se empieza entonces y se tiene que empezar a pensar justamente cómo empezar a dar vuelta a estos discursos, ¿no? Creo que uno de los puntos importantes, ya después de las independencias, hablando ya muy poco de esta cuestión del colonialismo, es abrir los espacios de autoridad de la mujer, ¿no? Espacios que existían y que existían incluso antes del colonialismo, y bueno, que el colonialismo también irá cerrando por la cuestión patriarcal que viene desde Europa, ¿no? Las mujeres tienen, y esto es cuestión de las mujeres africanas, tienen que alzar la voz y tienen que empezar justamente a abrirse espacios, ¿no? Y abrirse espacios en la vida pública para impulsar así una agenda política que le dé la posibilidad a los líderes hombres de irse comprometiendo justamente con estas cuestiones, ¿no? Hay también distintas fundaciones que vienen desde las mismas mujeres africanas, ¿no? Activistas africanas que son mujeres y que han pasado por este proceso. Una de ellas es, lo voy a poner en el chat, de todas formas lo digo para quienes nos ven en redes, es Faith Mwangi Powell, y que justamente Mwangi Powell funda Girl Generation, que busca que las nuevas generaciones de padres dejen de someter a sus hijas a estas cuestiones, ¿no? Y obviamente lo busca con la cuestión de la educación y la concientizar a estas nuevas generaciones, ¿no? No busca ya terminarlo, digamos, desde las generaciones que ya lo practican, sino desde los padres más jóvenes, acercarse a esos padres más jóvenes y hablarles de qué complicaciones y de qué impactos a la larga puede traer esta cuestión en sus hijas, ¿no? Habla entonces Faith Mwangi Powell de que los padres del mañana son la esperanza justamente para terminar con la mutilación, ¿no? Otra de estas mujeres es Josephine Kuller, quien funda Samburu Girls Foundation en Kenia y que justamente busca promover los derechos humanos desde las plataformas educativas para también empezar a hablar de estos problemas, ¿no? La idea de este tipo de fundaciones es concientizar e ir a las comunidades, digamos, más alejadas para tratar de detener esta cuestión basándose en el diálogo. Creo que lo rescatable justamente de estas fundaciones es la cuestión de que viene de mujeres africanas, ¿no? Se han hecho grandes esfuerzos para erradicar la mutilación genital, ¿no? Y estos esfuerzos son reconocidos como tal, aunque vienen también desde comunidades desde mucho antes, pero los esfuerzos que vienen ya reconocidos desde organismos internacionales son desde 1997, y es importante pensar en las fechas, ¿no? En qué contexto también se encuentran las luchas de mujeres en Occidente y en qué contexto se van a encontrar también las luchas de mujeres africanas, ¿no? Y una de las tareas importantes de estos organismos internacionales es empezar a integrar a las comunidades, ¿no? A mí me parece que uno de los errores de ONU Mujeres, de UNICEF, es que se acerca a los gobiernos, ¿no? Y que no integra justamente a las mujeres de los sectores más bajos y más pobres a esta discusión, ¿no? Ha logrado sin duda alguna ONU Mujeres y UNICEF que se legisle en contra de estas actividades, pero no ha logrado justamente que se detenga porque la legislación muchas veces no se acerca a estas zonas más pobres y a estas zonas, digamos, que no están integradas en los estados africanos como tal, ¿no? Entonces, a los organismos internacionales les falta aún integrar a las comunidades y, bueno, estos organismos buscan distintas estrategias como el monitoreo de algunas de estas comunidades, el monitoreo también de los estados africanos,
que siguen discutiendo esta cuestión, ¿no? De 29 países que practican o donde se practica la mutilación genital femenina en el continente africano, en 24 ya hay condenas legales, ¿no? Contra quienes lleven a sus hijas y también contra quienes practiquen este ritual, ¿no? Esta tradición. En Sudáfrica y en Zambia, por ejemplo, es ilegal, pero uno tendría que irse a revisar los archivos legales de estos países para darse cuenta que a pesar de que a nivel nacional es ilegal y que incluso hay condenas de cárcel, estas leyes han sido poco efectivas y esto es importante verlo y es importante también que tanto organismos internacionales como estos grandes estados reflexionen en torno a ello, ¿no? Porque estas leyes no han tenido el alcance esperado y qué se puede hacer para que lo tengan, ¿no? Hay fundaciones internacionales de ginecología, de obstetricia, incluso de parteras, que condenan desde Reino Unido principalmente la cuestión de la mutilación genital femenina. Y uno se tendría que preguntar si estas condenas desde las antiguas metrópolis coloniales vienen cargadas de un discurso paternalista, ¿no? Y un discurso paternalista que hasta cierto punto alejará justamente a estas comunidades de ese discurso, ¿no? ¿Por qué? Porque al final son comunidades que siguen construyendo una identidad nacional, que siguen construyéndose como estados y que buscarán también alejarse de lo que fueron las metrópolis, ¿no? Entonces, si Reino Unido, si estos grandes médicos europeos siguen condenando y a lo que se limitan es a condenar estas prácticas, que tanto ayudan justamente a que estas prácticas se detengan y que tanto ayudan a que se perpetúen. Sin embargo, me parece importante hablar que la prevalencia de esta práctica va a la baja, ¿no? Para muchas mujeres activistas africanas es un progreso bastante lento y es un progreso que se tendría que acelerar, pero sin duda alguna es una prevalencia que va a la baja, ¿no? Hay muchos desafíos en torno a cómo erradicar y en torno a cuáles son las mejores prácticas para erradicar esta cuestión, ¿no? Desde mi punto de vista, y lo seguirá haciendo, claro, estoy abierto al diálogo, es justamente que las mujeres africanas son las que tienen que alzar la voz y hay un montón de ejemplos de ello, ¿no? Sin embargo, para los organismos internacionales, las recomendaciones que hacen, incluso los impulsos de ley que hacen, tienen como desafío que sean cumplidos, ¿no? Un ejemplo de esto que les decía de las legislaciones es que en Sudán, desde 1946, se prohíbe la mutilación genital femenina, ¿no? Sin embargo, es claro, y hay muchos números que lo indican, que se sigue practicando y que se sigue practicando en números bastante considerables. Incluso hay mujeres que acuden a profesionales médicos para que practiquen en sus hijas esta cuestión, ¿no? Hablando de los profesionales de la salud, lo diré un poco más adelante, ¿no? ¿Cuál es el cargo que tienen estos profesionales de la salud? 1946, incluso hay profesionales de la salud que lo siguen practicando y que realmente no reciben un castigo por hacerlo, ¿no? En Malasia, de sureste de Asia, digo, al final tenemos también que hablar de otras regiones, hay hospitales que lo siguen haciendo, ¿no? Y el argumento del Estado es que se hace porque se tiene que hacer como reducción de daños. Si uno ve, y voy a regresar rápidamente a ella, la primera diapositiva, pareciera que el argumento de Malasia es pues fiable, ¿no? Digamos, estas pequeñas navajas que incluso parecen oxidadas, que llegan a ser incluso navajas para rasurar, ¿no? Son navajas con las que se practican, ¿no? Entonces el argumento es, se va a seguir practicando, lo que tenemos que hacer es reducir los daños inmediatos, ¿no? De esta práctica. ¿Por qué? Porque, bueno, lo iremos viendo también más adelante, hay distintos cortes y traerán distintas implicaciones. El daño no es solo inmediato, esto es importante pensarlo y es el hueco que tiene justamente este argumento que hace el Estado, ¿no?
El daño es a la larga, el daño psicológico, el daño social y el daño sigue siendo físico, ¿no? El estar atacando justamente esta zona del aparato reproductor de las mujeres, pues llevará justamente a varios problemas a la larga, ¿no? Entre ellos lo que les decía en Mulade, un montón de problemas en el parto y también problemas al momento de querer tener relaciones sexuales, así sea con su marido como se les exige, ¿no? Los médicos y los profesionales de la salud que practican esto tienen una carga ética, ¿no? Una carga ética y un problema grande en sus manos, ¿no? Nunca se ha dicho tampoco y nunca se ha comprobado que la mutilación traiga consigo algún beneficio a la salud, ¿no? No es lo mismo y por eso insisto que no es lo mismo que la circuncisión masculina, ¿no? No va a traer ningún beneficio a la salud y justamente pues estos médicos están faltando a su juramento hipocrático y tienen ahí un hueco ético que pues se irá viendo a lo largo de sus carreras. Estaba viendo el chat. Hay muchas veces que justamente el argumento se reduce a un enfoque de salud pública y aquí hay un problema grave, porque si entonces empezamos a hablar de un enfoque de salud pública, justamente esto es lo que permite que en ciertas zonas se diga, es un problema de salud pública, abramos los hospitales para que entonces se practique ahí y deje de ser un problema de salud pública. Y el problema es que no es solamente salud pública, los derechos humanos vienen muy relacionados con la salud pública y con el acceso a la misma, pero tendrán impactos muy fuertes a la larga también en las mujeres, impactos psicológicos, impactos sociales que se olvidan cuando se hablan de este enfoque de salud pública, ¿no? Lo que les decía y que también me parece importante recalcarlo es que a veces, y que incluso hay argumentos de Occidente que hablan de un enfoque imperialista al querer prohibir la mutilación genital. Incluso un enfoque imperialista al quererse acercar a las comunidades y hablar de mutilación genital, ¿no? Hay gente que sigue defendiendo que se tendría que hablar de ablación del clítoris, que incluso se tendría que hablar de circuncisión femenina. Me parece que la mutilación genital es como se define, es, si no me equivoco, la última década, no recuerdo el año exacto, pero bueno, la última década del siglo XX, cuando mujeres africanas logran que organismos internacionales hablen ya de mutilación genital femenina. Es como se debería de definir y es como uno se debería de acercar, si quiere realmente que se erradique esta práctica, a las comunidades. Me parece, insisto, que los organismos internacionales tienen una falla cuando se acercan a los grandes estados y cuando se acercan a los líderes de las comunidades. Líderes que son hombres y que les cuesta mucho tener la empatía de lo que están pasando estas mujeres, ¿no? Me parece, y son lecciones, creo también en la historia, que estas organizaciones y que estas legislaciones tendrían que venir desde abajo y es el fallo de los organismos internacionales. Son legislaciones que sin duda alguna tienen que venir de quien sufre el acto, ¿no? No de quien lo realiza. Hay un cuestionamiento entonces también al compromiso de los médicos a la salud, ¿no? Un cuestionamiento que se hace cuando los médicos justamente empiezan a abrir estas prácticas y empiezan a ceder para llevarlas a cabo. Prácticas que justamente van contra los derechos humanos de las mujeres, ¿no? Para erradicar este problema es importante hablar también de campañas a mediano y largo plazo, ¿no? Nunca se puede pensar que tradiciones tan largas, y eso sí es un problema, que nunca tradiciones tan largas terminen de la noche a la mañana. Algo que se puede rescatar de las actividades de estos organismos es que sí se habla de campañas de mínimo 5 años, ¿no? Y son campañas en que, como les decía, es un progreso bastante lento, pero son tradiciones que se practican durante mucho tiempo, que están muy enraizadas a veces en las comunidades y que justamente es a partir del diálogo poco a poco para evitar que se les cierren las puertas que se pueden llevar a estos cambios, ¿no? Y bueno, estos cambios y estas campañas justamente a largo plazo me parece que se tienen que hacer así cuando se está uno acercando a las instituciones que llevan a cabo estas prácticas, ¿no?
me parece que si uno podría organizarse con las mujeres que lo sufren, las campañas podrían ser bastante más cortas, ¿no? Se tiene que tener un enfoque sólido y un enfoque también de cooperación local, regional, nacional e internacional. Me parece importante empezar con la cuestión local porque justamente a veces se empieza con la relación nacional e internacional, ¿no? Relaciones de estados-nación con organismos internacionales que legislan, incluso tal vez legislan por una cuestión de conveniencia, ¿no? Incluso de seguir recibiendo fondos, etcétera, pero a sabiendas de que en pequeñas comunidades se va a seguir practicando, ¿no? Entonces, también estos organismos internacionales tienen que entender que la cooperación empieza desde la cuestión local y empieza desde las pequeñas comunidades, ¿no? Hay que abordar, sin duda alguna, en el momento de acercarse, ya sea con las grandes instituciones comunales o estatales o con las mujeres, hay que abordar, sin duda alguna, el tema con sensibilidad, porque si uno empieza a decir son prácticas salvajes, es barbarie, pues seguramente se cerrarán las puertas, ¿no? Para poder llevar a cabo un cambio. Hay que empezar a acercarse y justamente acercarse con la cuestión de la educación, me parece que es lo más importante para lograr un cambio, ¿no? Samburu Girls Foundation, de las que les hablaba antes, también tiene campañas de demandas públicas y de demandas ante cortes de legisladores, por ejemplo, en Kenia, que se han negado o que se negaban a principios del siglo XXI Javier, una interrupción dígame, nuevamente. Es que se quedó la pantalla, no sé, en erradicación, ¿no? en erradicación, no sé si... Sí, ya estoy a punto de cambiar la diapositiva, doctora. Ah, perfecto, ok. Sí. Bueno, Samburu Girls Foundation, como les decía, ataca a los legisladores que se han negado también, que se negaban a hacer cambios a la ley y, bueno, cambios importantes a la ley, ¿no? También denunció públicamente a un doctor, Tatu Kamau, que buscaba legalizar la mutilación genital femenina en mujeres adultas, ¿no? Algo que podría tener un impacto bien grande en las campañas públicas contra estas cuestiones, ¿no? Se habla también en el Cuerno de África, que justamente son sociedades grandemente patriarcales, los esfuerzos que se han hecho, ¿no? En África nororiental es una práctica que va a la baja. En el Cuerno de África se empieza a reconocer como una práctica nociva, a pesar de que no hay todavía una legislación en muchas regiones como tal. Y bueno, tiene que haber, insisto, también cooperaciones entre los pueblos y los líderes. Para la Organización Mundial de la Salud se necesitan al menos 3 generaciones y trabajo con 3 generaciones para terminar con esta práctica, ¿no? Y bueno, las activistas africanas se preguntan si hay tiempo para justamente aceptar este proceso de 3 generaciones. Como les decía anteriormente, entre más educación y entre más rangos educativos hay un menor índice de mutilación. Entonces, se tendrían también que establecer programas sobre las consecuencias de la mutilación genital, consecuencias que se dan, insisto, no solo en el momento del proceso, sino también a largo plazo, ¿no? Se tienen que empezar a abrir programas de salud en educación básica, que a veces no los hay, y es importante empezarlos a tener justamente para que sea desde las instituciones educativas, desde donde se empiece a concientizar, ¿no? También hay que tener muy claro que las instituciones educativas tienen un rango bastante limitado de actividad, porque, bueno, no nos debería de extrañar que hay veces que en zonas rurales bastante alejadas es difícil el acceso a la educación, ¿no? Organismos internacionales que quieran también legislar contra esta cuestión o empezar la erradicación, tendrían que empezar a acercarse en la cuestión educativa, ¿no? Y informar sobre sus derechos a estas mujeres, ¿no? Hay varios grupos étnicos que practican la mutilación genital, que obviamente están sometidas estas mujeres en una sociedad patriarcal, que ven en la mutilación la importancia de la castidad antes del matrimonio
y de mantener la lealtad y pureza de las mujeres a lo largo del mismo, ¿no? Ha habido quienes se acercan también a mujeres que siguen llevando a sus hijas a mutilar y bueno, estas mujeres hablan de elevar a la chica a una situación marital, ¿no? Es decir, que ya pueda ser casada, ¿no? Y esto es importante porque al final se sigue temiendo la exclusión social, ¿no? Y no solo eso, sino también que se busca protegerla a la mujer acercándola a un hombre, ¿no? Es también por medio de la mutilación, y es algo que incluso se podría llegar a ver en la película de Mulade, que se puede asegurar el futuro y la dignidad familiar, ¿no? Una mujer mutilada puede aspirar a un hombre con mucha más riqueza. Y bueno, esos son testimonios, ¿no? Que se han hecho de varios estudios. No solo una cuestión que se diga a bote pronto, ¿no? Hay un miedo también a los juicios públicos, ¿no? Es decir, un miedo a ser juzgadas y a ser excluidas, y este miedo pues lleva a las mujeres a estas cuestiones, ¿no? Se necesita y es bien necesario que cuando uno empieza o cuando estos organismos o cuando incluso las mismas activistas que lo hacen se empiezan a acercar a estas comunidades, una condena desde el principio, ¿no? A pesar de que sí se necesita cierta sensibilidad, hay que condenar desde un principio esta práctica para después empezar a entablar el diálogo, ¿no? ¿Qué pasa entonces? Que si estas mujeres sufren la mutilación para poder ser casadas, para estar en un estatus marital, digámoslo así, eh, y pasan por este proceso para ello, entonces también es necesario concientizar a los hombres, ¿no? Y meter empatía en la comunidad masculina de estas regiones. ¿Por qué? Porque entonces cuando los hombres empiecen o dejen más bien de demandar mujeres mutiladas, pues también la mutilación no tendrá ningún sentido. Entonces estas instituciones patriarcales no necesitan solamente actividades de mujeres que han pasado por ahí, sino también que los hombres empiecen a concientizarse y justamente a detener esta cuestión de demandar mujeres mutiladas, ¿no? Eh, Se habla también del respeto, ¿no? Del respeto a la tradición al momento de legislar y acercarse. Creo que el estar hablando también de este respeto cultural y de esta sensibilidad cultural que iremos viendo, pues pareciera que la cultura y estas tradiciones son las que generan humanidad, ¿no? Y es muy al revés. La humanidad es la que genera estas culturas y tradiciones. Y esto no es algo que diga yo, lo dicen también feministas africanas como Chimamanda, ¿no? No lo estoy citando textualmente, pero la idea va por ahí, ¿no? Y esto es importante porque entonces, si son las instituciones y si son las formas de socializar las que han llevado a estas prácticas, tendríamos entonces, o quienes generan estas prácticas, sentarse a hacer un juicio propio, ¿no? Para entender qué es lo que está pasando y cómo se podrían cambiar, ¿no? Se habla, insisto, respeto, cautela con las costumbres africanas, pero bueno, las mismas mujeres africanas que han actuado contra la mutilación hacen una condena desde un principio, ¿no? La legislación viene de arriba para abajo, como ya lo he mencionado, y insisto, creo que el sentido tendría que ser totalmente contrario, ¿no? Estas mujeres que lo sufren, como se ve en la fotografía, que sufren la mutilación y que lo han sufrido en carne propia, son las mujeres las que tendrían justamente que empezar a decir por qué está mal y empezar a causar empatía y a organizarse para detener y para que los hombres, si no van a dejar de demandar mujeres mutiladas, por lo menos detener la mutilación y entonces ver qué hacen estos hombres que también demandan matrimonio, ¿no? Es difícil, sin duda alguna, también acercarse a estas comunidades porque muchas de estas mujeres hablan de la mutilación como una situación sensible y privada, ¿no? Y esto será importante porque entonces habrá que mantener la sensibilidad justamente para seguir entendiendo cómo acercarse a estas comunidades, ¿no? Por lo menos
es difícil que las mujeres se abran justamente estos organismos internacionales que llegan con estos discursos patriarcales y con estos, perdón, no patriarcales, paternalistas, para decir, hey, tu práctica es un poco salvaje, vamos cambiándola, ¿no? Entonces, tendríamos justamente que cambiar esa perspectiva. Muchas veces también estas comunidades dicen que no saben cómo detener una tradición que lleva ya tanto tiempo, ¿no? Y esto será importante porque mujeres, justamente activistas africanas, son las que se empiezan a acercar para aleccionar de alguna manera cómo detenerlo y cómo organizarse para detenerlo, ¿no? Ha llegado, como ya lo mencionaba también anteriormente, esta práctica a Estados Unidos y Europa, y será importante pensarlo porque son comunidades migrantes las que empiezan a practicarlo ahí, también a tener injerencia en comunidades religiosas de la región que empiezan a practicarlo, ¿no? Ha sido difícil, ¿por qué? Porque también a los migrantes africanos en estas regiones se les lleva un discurso de salud bastante paternalista, ¿no? En Europa, por ejemplo, a los refugiados se les da folletos, incluso enseñándoles a cómo lavarse los dientes, que es, la gente sabe cómo lavarse los dientes, pero el empezar a tratarlos como tontos, pues también llevará a que nadie se tome en serio y que estas prácticas se perpetúen, ¿no? Entonces, justo la resistencia social se da también porque la legislación se da desde muy arriba y entonces la resistencia social se da como esta cuestión de identidad que viene con un respaldo de un contexto histórico que ya mencionaba, ¿no? La criminalización de la actividad podría ser complicada justo porque es bien difícil estar atacando, ¿no? A todo aquel que lleve la práctica, ¿no? Entonces la criminalización es complicada, se tiene que hacer a partir de la concientización y de programas nacionales eficaces, ¿no? Porque muchas veces se habla de programas internacionales, se habla de lo que tendría que hacer unas mujeres, de lo que tendría que hacer UNICEF, y no se habla de lo que tendría que hacer las mujeres africanas, incluso aquellas que siguen viéndolo como una opción viable en su vida día a día, ¿no? Las políticas tienen que salir de las comunidades, esto es importante, ¿no? Y es importante irlo entendiendo de zonas rurales que parece que no tienen como una relación a veces con el Estado-nación, ¿no? Se habla de organismos internacionales, hablan justamente de 6 pasos: establecer programas institucionales fuertes en lo local y en lo regional. Estos programas institucionales tendrían que estar respaldados por leyes. La institucionalizar la mutilación como un problema no solo de salud, sino de derechos humanos, justamente con programas nacionales, y empezar a coordinar el gobierno, pero no solo el gobierno, también, bueno, ellos dicen gobierno y organismos internacionales, insisto, también tendría que ser organizaciones comunales, ¿no? Las que tendrían que entrar aquí. Los proveedores de salud, es decir, los profesionales médicos, tendrían también que estar capacitados para reconocer las heridas que dejan estas prácticas, para que en el momento en que una mujer, una niña llegue por alguna complicación a un hospital, se sepa que se le ha practicado esto y entonces se empiece a separar también o se empiece a detener a las mujeres que lo están practicando, ¿no? Y promulgar también una política positiva, ¿no? Es decir, promulgar políticas que justamente vayan deteniendo esto y que no solo lo criminalicen. Es importante también lo que les decía, estar estableciendo iniciativas comunales para empezar a concientizar a quien lo practica y a quien lleva a las niñas pequeñas a que se les practique esto, ¿no? Entonces, lo que les decía, tendría que haber sensibilidad cultural, tendría justamente que haber otro tipo de acercamiento desde mi punto de vista, ¿no? El acercamiento de mutilación es el correcto.
es cómo se debe de definir, porque realmente se está mutilando a las mujeres, y entonces sí creo que el llegar y decir, la circuncisión femenina, ¿no? Y dar todo un discurso alrededor de circuncisión femenina, pierde también la carga del discurso al momento de tratar de organizar a las mujeres. La mutilación es eso, y por lo tanto, desde mi punto de vista, obviamente estoy abierto al diálogo, no se tendría que dejar de hablar de mutilación cuando se hacen actividades contra la misma. Se habla de socavar la identidad de los pueblos africanos al momento de hacer un discurso de juicio, ¿no? Y un discurso de decir qué está bien y qué está mal desde Occidente. Sin duda, hay muchas comunidades que hablan de esto está mal con un discurso paternalista, pero al haber ya discursos de mujeres africanas que están buscando detener esta práctica, habría justamente que pensar que no estamos socavando la identidad de nadie, ¿no? Cuando estamos haciendo este tipo de pláticas, por ejemplo, al menos para concientizar qué es lo que pasa en el mundo, eh, hay justamente que pensar que ya no hay paternalismo, ¿no? Que hay mujeres tomando conciencia y que hay mujeres que justamente buscan detener la mutilación, ¿no? Entonces, la idea de socavar la identidad, de atacar valores culturales, tendría que ser ya dejada de lado, ¿no? ¿Por qué? Porque, insisto, los seres humanos evolucionan y con ellos tendrían que evolucionar también la cultura, ¿no? Y los cambios de las mismas, de estos valores culturales. Se busca y hay autores que dicen que se debe de reconocer que esta práctica se realiza, o por lo menos desde la conciencia de las mujeres que lo realizan, se realiza por el bien de la mujer. Y esto creo que también es un problema grave, ¿no? Es complicado sin duda alguna. ¿Por qué? Porque se sigue pensando en este rol tradicional de la mujer como la pareja de un hombre, ¿no? Y no debería de ir por ahí el discurso. No se realiza por el bien de la mujer. Hay mujeres que mueren y un montón de mujeres mueren al momento de que se les practica, o mueren en los partos o mueren por infecciones, porque también hablaremos de los distintos cortes que hay de esta situación, ¿no? Entonces es importante pensar que no se hace por el bien de la mujer, aunque haya quien lo defienda y que dice que ese es el primer paso que se tiene que hacer, ¿no? Mujeres africanas, insisto, que han pasado por este proceso, dicen que esto no se hace por el bien. ¿Cómo promover el diálogo es importante? ¿Por qué? Porque justamente estas personas dicen que las mujeres aman a sus hijas, ¿no? Las mujeres que llevan a sus niñas pequeñas a pasar por esta situación, aman a sus hijas. No lo pondré en duda, sinceramente, ¿no? Aman a sus hijas, pero entonces hay que acercarse a estas mujeres para también tratar de definir esta cuestión de una relación amorosa con las más pequeñas, y de que esta relación amorosa podría también dar espacio a que las mujeres a cierta edad decidan si quieren o no pasar por este proceso, ¿no? Y que no solo sea una imposición para decir, bueno, así te vas a poder casar con un buen hombre, ¿no? También es importante, ¿no? Y hablar como de un contexto, no solo de, bueno, un contexto más bien de la lucha contra esta práctica, ¿no? Los profesionales de la medicina, la mayoría de ellos, por lo menos, que se alejan un poco de estas tradiciones, son los que empiezan justamente a tratar de hacer que se tome conciencia contra estas prácticas, hablando de las consecuencias de las mismas. Un ejemplo de ello es Somalia y Sudán. Me iré al caso de Egipto. Bueno, aquí hay una muestra de las herramientas con las que se lleva a cabo la mutilación, ¿no? Y es importante verlas. ¿Por qué? Porque son herramientas que se usan, ¿no? Incluso algunas siguen manchadas de sangre. Están oxidadas y realmente, digo, tratan de ser desinfectadas lo mejor posible, pero traerán también un montón de problemas de salud al momento y después de ello, ¿no? Como se puede ver. O sea, estas tijeras son tijeras que uno podría encontrar en cualquier papelería, ¿no? Por ejemplo. Eh, la búsqueda por la erradicación de la mutilación genital femenina en Egipto empieza en 1930, va a empezar a ganar espacios mucho más fuertes
en 1950 y será a partir de la cuestión será a partir de la organización de las mujeres, ¿no? Y de las mujeres egipcias. Y esto es importante pensarlo, justo porque son mujeres egipcias desde medios públicos, desde revistas, las que empiezan a exigir que se legisle en contra de la mutilación. Y lo logran. En 1959 se prohíbe, el ministro de Salud egipcio prohíbe que esta práctica se lleve a cabo en hospitales de salud pública, ¿no? Sin embargo, después del 59, por distintos contextos y por la presencia también de la hermandad musulmana, en el 94 el nuevo ministro de Salud volverá a legitimar la práctica y volverá a abrir los hospitales públicos para que se lleve a cabo. Será importante pensar esta cuestión. Javier, ¿por qué? Porque... Javier, permíteme, tenemos bastantes preguntas. No sé si quisiéramos un corte de preguntas y después siguieras o cómo, o ya estás por terminar. No sé cómo vamos de tiempo, doctora. La verdad es que... Ya llevamos 1 hora. Lo que pasa es que el tema es muy apasionante y bueno, tú eres así el especialista en este tema. Me parece que es muy importante. Pero no sé, si quieres hacemos algunas preguntas y después sigues o continuamos. Termino la cuestión de Egipto y hacemos un corte de preguntas, porque creo que si no, sí me voy a comer yo las 2 horas de conferencia y no voy a abrir espacio a las preguntas, pero lo de Egipto lo termino en unos 10 minutos. Muy bien. Entonces, ¿qué permite también que en el 94 el ministro de Salud en Egipto abra otra vez la posibilidad de que las mujeres en hospitales de salud pública practiquen la mutilación? Es justamente la cuestión de que las mujeres egipcias hablaban mucho de que había problemas de salud pública, ¿no? Entonces, es el mismo discurso que se da en Malasia. Es un problema de salud pública, pues hagámoslo en quirófanos y eso cambiará. En el mismo año, en el 94, se da la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo en el Cairo. Y serán mujeres egipcias también las que se presenten en esta conferencia y empiecen a ligar la cuestión de salud pública también con derechos humanos y un montón de problemas con las mujeres. Estos cuestionamientos también con un documental de CNN que hablaba y que mostraba imágenes de una niña egipcia pasando por la cuestión de la mutilación, hace que los posicionamientos políticos en la región se den en torno a la cuestión de la mutilación, ¿no? Al-Azhar University, una institución religiosa, no tenía nada que ver con una universidad, empieza a hacer una campaña también por que la mutilación se quede en los hospitales públicos, hablando de que el Código de Ética y Moral de Egipto mantiene la mutilación como una práctica necesaria y que además esto permitirá también a las mujeres ser virtuosas y tomar decisiones tan inteligentes como los hombres, ¿no? Del otro lado, el contraargumento justamente decía de los problemas ya no solo de salud, sino también de los impactos sociales y psicológicos en las niñas y también de una nueva forma de interpretar las escrituras musulmanas, ¿no? Al-Azhar sufre una denuncia pública justamente porque al ser una institución religiosa tendría solamente que dar una opinión y empieza a emitir fatuas, ¿no? Empieza a emitir estas leyes para mantener la mutilación y en 1994 y por varias protestas, el ministro de Salud Pública dice que habría que esperar a las elecciones parlamentarias, es decir, poco tiempo después, 8 o 9 meses después de que se vuelve a legislar la mutilación, habría que mantener las elecciones, esperar, perdón, por las elecciones parlamentarias para volver a abrir la discusión, ¿no? Después del 94 se mantiene legal
y de las elecciones parlamentarias se mantiene legal la mutilación. Y después el Gran Mufti, ¿no? Justamente dice que no es una cuestión coránica, que no es una cuestión ligada con el Islam y que la legislación se tendría que hacer asesorados con profesionales de la salud, y esto llevará también a que en julio del 96, gracias también a la participación pública de las mujeres, vuelva a ser declarada ilegal la mutilación en Egipto, ya también con un castigo público, ¿no? Hay un problema en Egipto, ¿no? Y es un problema también en el continente africano, que es qué ingresos reciben los profesionales de la salud. En Egipto, principalmente, los profesionales de la salud están muy ligados con la hermandad musulmana, y es decir, que tienen una posición bastante conservadora, y por lo tanto siguen pensando muchos de ellos que la mutilación es necesaria, ¿no? Si uno fuera muy cínico, justamente pensaría que los bajos ingresos pues abren también, hacen que los médicos abran la posibilidad, no solo en Egipto, sino en otras muchas regiones, no solo de África, insisto, la posibilidad de la mutilación. ¿Por qué? Porque es una operación más que les permite seguir recibiendo ingresos. Vamos a las preguntas. Voy a dejar de compartir pantalla. Me faltan ahí un par de cosas. Si después de las preguntas tenemos espacio, las termino. Si no, pues lo hago en las preguntas. Su micrófono, doctora. Excelente, Javier. Ha habido muchísimas preguntas. Yo me estoy cuestionando muchísimas cosas, porque la cultura, la religión, pero algo por lo que perdón, algo con lo que me gustaría un poco, cómo este problema de la mutilación no solamente es en ciertas zonas específicas de África, sino que tú mencionaste también en Europa, en el sudeste asiático, e incluso se están dando en África. Y decías en el Cuerno de África. Nada más para quien nos está escuchando, ¿podrías decir los países que están relacionados con el Cuerno de África? Sí, es Etiopía, Somalia, Uganda, y me falta uno. Ahorita le digo el sería otro. Tanzania. No, Tanzania es más abajo. No, sí, más abajo. Me falta uno. Pero principalmente Etiopía, muy cerca también de Egipto, ¿no? Y, o sea, sí, cerca de lo que es el Mar Rojo, a esa parte te... Exactamente, sí, es la parte del continente africano que sale justamente como un cuerno. Me Muy bien. falta uno. Ahorita le digo los otros. Djibouti también, Djibouti, ¿no? También quizás Djibouti o Sí. Eritrea. Aquí están tratando de contestarnos por el chat. Bien, pues mira, voy a iniciar por unas preguntas. Dice, son varias, y también hay comentarios. Dice Beatriz Landeros, qué terrible costumbre tan violentas contra mi género. Después, Sandra Villagrán, ¿cómo explica el contexto sociocultural de este rito de paso? Jacobo dice, siendo una práctica patriarcal, ¿por qué son las mujeres las que ejecutan y mantienen este rito? Ahí yo también agregaría, ¿es realmente una práctica patriarcal o es una práctica porque también las mismas madres llevan a sus hijas, ¿no? A que realizar esta práctica? Después, la película, eso fue desde un principio. ¿Dónde se puede conseguir la película? No sé si quieras contestar esta, Javier. Sí, la película se puede ver en línea. Si quieren, cuando termine la conferencia, en los comentarios ya de ahí del Facebook del Museo de la Mujer, pongo el link para que puedan ver la película en línea. Ok. Para que sea más fácil. Muy bien, gracias, Javier. Después dice, no se debe permitir este acto que es indigno hacia la mujer. Jacobo vuelve a preguntar, en su opinión, ¿es más un problema cultural o un problema de salud pública o los dos? ¿Y por qué sigue tan arraigado en zonas rurales? ¿Es un problema de Estado de Derecho?
Después Dolores Flores dice, lo lamentable es que lo sabemos y continúa esta práctica como medida de sometimiento y poder masculino. Y Edith Arauz dice, gracias al doctor Javier Sacristán por visibilizar esas terribles prácticas patriarcales. Ello nos permite no solo rechazarlas y protestar de viva voz para acabar con ellas, sino también mostrar nuestro apoyo y solidaridad con las comunidades de mujeres que las sufren y padecen. Y bien, dos más comentarios. Qué dramática experiencia e inhumana de Miriam Landaveri. Visibilizar estas prácticas ayuda a repensar en mayores políticas públicas de sensibilización, educación y erradicación. Y Anaira Delgadillo dice, ¿qué creencia tienen los hombres en querer poseer de una mujer mutilada? Pues sí, son varias preguntas, nos estamos cuestionando mucho. Yo lo que me gustaría mucho esta práctica, ¿qué tan relacionada con qué religión y dentro de la religión exactamente qué rama de esa religión es la que más la practica? Te paso el micrófono, Javier, y tenemos muchas más. Sí, doctora, muchas gracias. Bueno, sin duda alguna es una costumbre violenta, eso no cabe duda. Sin embargo, hay que contextualizar un montón de cosas, ¿no? Y esto lo relaciono un poco con esta cuestión del contexto sociocultural. Hay y sigue habiendo prácticas en las zonas urbanas, o sea, yo hablo de zonas rurales, pero aunque el índice es mucho menor, en las zonas urbanas sigue habiendo la cuestión de la práctica de la mutilación, viene muy relacionado justamente con un contexto de las mujeres y un contexto educativo, de ingresos, de un montón de cosas, ¿no? También tradicionales. Hay un problema grave, ¿no? Que es justamente que los estados africanos, por lo menos desde mi punto de vista, están en construcción en muchas partes, ¿no? Y siguen en construcción en muchas partes. Sigue habiendo problemas al momento de las elecciones, por ejemplo, sigue habiendo varios problemas y que a veces son problemas que incluso las mismas mujeres tratan de solventar, ¿no? Y que son invisibilizadas en ese sentido. Entonces, para mí el contexto en el que se da es un montón de contextos, sin embargo, en el que mayor se da, como lo decía, por lo menos en el este de África, es en un contexto de zonas rurales con pocos servicios públicos. También esto es importante porque justamente, pues, habla de una mayor pobreza y son zonas rurales también donde se practica el Islam, ¿no? O sea, está muy relacionado con el Islam y bueno, voy justamente con su pregunta, doctora. Nos preguntaba Jacobo si al ser una práctica patriarcal, ¿por qué son las mujeres las que practican la mutilación, ¿no? Es decir, son justamente mujeres las que llevan al reto, en las mismas fotografías se veía. Es también una cuestión moral, ¿no? Desde mi punto de vista. Es decir, ¿por qué el hombre tendría justamente que manipular los órganos de las mujeres, ¿no? Y es algo importante también porque, pues sí, o sea, en un principio son las mujeres. Ya no me iba a dar el tiempo para hablar de otras cosas. Una de ellas era el tipo de cortes, entonces lo haré gracias a las preguntas y a la pregunta del doctor Jacobo. Hay 3 tipos de cortes reconocidos por la OMS, ¿no? Uno de ellos es la clitoridectomía, que es solamente lo que se llamaría la circuncisión femenina, es decir, solamente un corte de una parte del clítoris. Luego, un segundo, porque los nombres soy bastante malo con ellos. Bueno, no recuerdo los nombres, pero sí las prácticas, ¿no? El otro es, el segundo corte es un corte total del clítoris, se extrae el clítoris y parte de los labios externos de la mujer. Y el tercero es, se extrae el clítoris y se extrae totalmente los labios externos, ¿no? De la mujer. Este es el más problemático y es el que más complicaciones trae. ¿Por qué? Porque al momento de cicatrizar, esto hace que la vagina casi se cierre, ¿no? Y bueno, pues traerá un montón de problemas de salud al momento de que casi se cierre.
Uno de ellos obviamente es tanto la cuestión de, bueno, es más bien la cuestión de la menstruación, ¿no? O sea, no hay un espacio para que salga la cuestión de la menstruación y llevará a un montón de problemas de infecciones, de salud, etcétera. El otro es que a veces el espacio es tan estrecho que entonces en la noche de bodas al marido se le da una navaja, como las que vimos, para abrir el espacio y poder mantener relaciones sexuales, ¿no? Y bueno, ya ni hablemos de un parto, ¿no? Eh, entonces son estos tres cortes y bueno, justamente se dan esos tres cortes. Exacto, decisión y la infibulación es el tipo 3. Gracias, Constanza. Y saludos. Este, son estos cortes de la infibulación creo que también es reconocido como faraónico y es, como digo, ¿no? Es el más problemático. Hay otros que justamente también es solamente meter minerales dentro de la vagina de la mujer en una cuestión como para secarla. Esto se dice, reduce la sensibilidad de las mujeres y aumenta el disfrute sexual de los hombres. Entonces, es sin duda una institución patriarcal, a pesar de que son las mujeres las que lo realizan. ¿Por qué? Porque, insisto, ¿no? Va siempre ligada a cómo ve el hombre a la mujer. O sea, una mujer sin clítoris no tiene disfrute sexual y entonces es una mujer que va a ser muy pura, que va a ser muy fiel porque pues entonces no tendrá por qué irse a relacionar con alguien más, ¿no? Y son las mujeres las que llevan la práctica porque, bueno, pues antes de ello, pues un hombre no tendría por qué manipular justamente las partes íntimas de una mujer, porque entonces, pues si lo está manipulando un hombre, pues la mujer, aunque ya practicó eso, pues ya no sería como completamente pura, ¿no? En esa cuestión. Esto, pues, en la cuestión de las mujeres, ¿no? Que no se debe permitir, sin duda no se debe permitir. Hay un montón de esfuerzos en torno a no permitirlo y esfuerzos que seguirán, me parece, hasta que sea una práctica que solo quede en la memoria de la humanidad. Nos preguntaba Jacobo también sobre el Estado de Derecho. Eh, creo que es una cuestión de Estado de Derecho, es una cuestión cultural y es una cuestión también de contexto, ¿no? Como decía antes, las aldeas que están bastante alejadas de la posibilidad de legislar, la posibilidad también de tener ciertos contactos, pues son aldeas donde se puede seguir practicando sin tener un problema grave como tal, ¿no? Y es ahí donde las mismas mujeres, los organismos internacionales que buscan una actividad en torno a detener esta práctica, pues se tendrían que acercar, ¿no? Porque los organismos, ONU Mujeres, insisto, UNICEF, se acerca a veces a los grandes estados y los grandes estados hacen una ley por muchos motivos, incluso se podría hablar también de motivos de respeto de los derechos humanos de las mujeres, pero una ley que no tiene el alcance que podría tener en otras partes, ¿no? Una ley que reduce la incidencia de la práctica en zonas urbanas, pero pues que no tendrá el alcance, digamos, a estas zonas rurales, ¿no? La cuestión de visibilizar estas prácticas es importante, sin duda alguna. Yo tengo varios cuestionamientos que también pues ya no profundizaré por cuestiones de tiempo, en torno a hablar de días internacionales de tolerancia cero, días internacionales de la lucha contra, etcétera, porque concientizan, pero pareciera que se queda ahí, ¿no? Que no hay como una práctica más allá y que no hay cambios también en las formas de evitar estas cuestiones. Javier, hay otra pregunta, dice, no sé si ya lo contestaste, pero lo voy a leer, de Said Arafat Aranda, que dice, hola, ¿hay alguna religión que exija esta práctica? Y después de Daniela, hola, respecto a Sudán del Sur, ¿qué nos podría decir sobre esta práctica? Entonces, no sé si quieras comentar. Y me Sí. parece, ajá, ok. Sí, adelante. Sí, gracias, doctora. Sí, justo a eso iba. Creo que esta cuestión de la religión viene ligada con su pregunta, doctora, que
exigir como tal, o sea, que la religión o que los textos religiosos lo exijan, no las hay, ¿no? Hay una interpretación de las escrituras que habla justamente de que Mahoma en algún momento pidió que se mutilara a alguna de sus esposas, pero esto es una interpretación de las escrituras, ¿no? Y es una interpretación que viene ligada también con otras tradiciones. Entonces, es una cuestión de un contexto de ciertas regiones, ¿no? Y de estas ciertas regiones donde se practica. Viene muy ligada al Islam, pero sí hay que dejar muy claro que en los textos islámicos en ningún lado se dice que la mujer debe pasar por estas prácticas. La doctora Girón también nos preguntaba con qué rama del islamismo se puede ligar. Creo que es complicado también mencionar alguna rama del islamismo porque se empiezan a abrir ciertas prácticas que son muy fáciles, ¿no? Y justamente en el este de África, por ejemplo, pues musulmanes que no deberían de beber, beben, ¿no? Entonces, no hay como bueno, yo no tengo muy claro, tal vez es una cuestión de ignorancia de mi parte que sea ligada a una rama como tal de los musulmanes, ¿no? Sin embargo, sí está muy ligada al Islam, la práctica. Sí, a ver, Javier, tenemos una mano levantada aquí en el Zoom que es de Salma Franco. No sé si quisiera abrir su pantalla y le daríamos el micrófono para que para que la hiciera. Por favor, Salma, adelante. Buenas tardes. Bueno, mi pregunta es, ¿la circuncisión en los varones se puede considerar como violencia sexual o no? Eso sería todo. Sí. Gracias, Alma. Justo eso era la parte de las conclusiones. Hay una discusión. Javier, ¿qué te faltaría? Porque tendríamos otras preguntas más. Me gustaría que entonces terminaras y si esta ya la tienes dentro de tus conclusiones, podríamos terminar. Si te falta... No, si hay más preguntas, si quiere mejor juntamos preguntas y lo ligo también a lo que me faltaba decir, Okay. porque si no, acabo en la media hora. Perfecto, adelante, como tú quieras. Sí, doctora, mejor las preguntas y así a partir de ahí hago las conclusiones. Tenemos todavía 20 minutos más. Así que si quieres, y hay otra que aquí Constanza nos ayudó mucho, que yo creo que sí es importante repetir las palabras. Cuando tú estás diciendo los diferentes tipos de mutilación, es clitoridectomía, sería la primera. La otra es la escisión, que hasta donde entiendo es también los labios, también los cortan. Después la infibulación, y dice hay otros tipos como piercings en el clítoris y demás. Entonces, y después hay otra, a mí de María Fernanda Zamudio, que dice, a mí me gustaría saber un poco más de lo que pasa con los médicos que practican a conciencia este procedimiento. Pues adelante, Javier. Sí. Bueno, ya están ahí los nombres en el chat, justo de los cortes que les decía, que luego a mí se me van los nombres. Empezaría con la pregunta de la circuncisión masculina, ¿no? Que también hay discusiones y que dicen, bueno, los judíos, por ejemplo, ¿no? Practican la circuncisión masculina como un ritual de paso y ahí nadie condena esta cuestión. Creo que es importante, ¿por qué? Porque, bueno, también se habla también de que a niños pequeños se les practica la circuncisión y también nadie cuestiona la cuestión de elección, la cuestión de que pasan dolor. La circuncisión masculina ha comprobado tener efectividad en la salud del hombre, ¿no? Ha comprobado tener alguna función. Sí, las comunidades judías lo practican y lo practican como una tradición religiosa, sin embargo, hay una cuestión de salud detrás de la misma, ¿no? Y que incluso la tradición judía, a pesar de hablar de que el niño pasa a ser adulto con la circuncisión masculina, también hay un respaldo de salud, ¿no? O sea, incluso en el Islam, por ejemplo, cuando se habla de no comer cerdo, hay una cuestión de justificación de salud, porque, bueno, el cerdo es considerado un animal sucio y, pues, ¿por qué estarías comiendo un animal sucio? Obviamente te vas a enfermar, ¿no? Entonces,
tiene un respaldo en la cuestión de salud pública, la circuncisión masculina, y me parece que es importante verlo como tal, ¿no? Porque no hay tal cosa con la cuestión de la mujer. Hay quien lo respalda como también violencia contra los hombres. Yo no lo pensaría así por esa cuestión, ¿no? Por la simple cuestión de que tiene un impacto importante en la salud pública. Incluso hay gente que utiliza la circuncisión masculina para seguir respaldando la mutilación contra las mujeres. Y es un discurso que tiene un montón de huecos, ¿no? Entre ellos los que digo, ¿no? Un niño pequeño, pues es igual que llevar a una niña pequeña a que la mutilen. No es para nada. Y hay gente que habla incluso de mutilación genital masculina. Y creo que la distancia es bastante lejana por lo que les decía, por justamente los cortes que nos apoyó aquí poniendo Constanza. Viene muy lejano, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, también otra de las cuestiones de mutilación, justamente el cuarto, ¿no? Que hablaba Constanza de perforaciones, también se habla de perforaciones, pero bueno, tanto las perforaciones en el clítoris como las perforaciones en el aparato reproductor masculino, pues son perforaciones que ya son a conciencia y que en muchos casos nadie está obligando a otra persona, ¿no? Entonces es importante pensarlo porque a los hombres la circuncisión masculina les tiene una función de salud, ¿no? Y no así pasa con las mujeres. Sobre la cuestión de las prácticas en Sudán del Sur, la verdad, desconozco a profundidad. Estoy casi seguro que también está legislado y esto vendría justamente a hablar de la cuestión de los médicos que practican a conciencia estos ritos, ¿no? Y cuando se practica ya en una cuestión, digamos, de más sanidad. Hay legislaciones en estados, como les decía, 24, si no me equivoco, de 29 estados africanos que practican este rito, tienen leyes en contra del mismo rito, ¿no? Las leyes muy pocas veces han llegado a tener un alcance como tal, ¿no? Ha habido mucha más efectividad acercándose a las mujeres para que se detenga la práctica que las leyes como tal. Y entonces estos médicos que reciben un ingreso extra justamente por practicar estas cuestiones, muchas veces no son castigados, ¿no? A menos de que fundaciones de mujeres, fundaciones de activistas, los denuncien como tal, y más que un castigo público, pues al final tienen ahí un juicio, un castigo legal, perdón, tienen ahí un juicio público importante, ¿no? Porque su nombre se hace conocido, porque hay denuncias constantes y entonces este juicio público pues también hace que los ingresos de ese médico bajen, porque empieza a haber boicot a ese médico, empieza también a atacarse a ese médico en otras esferas, no en la legal, porque muchas veces la legal no llega a ser tan efectiva. A ver, hay una mano levantada hace ratito de Daniela, no sé si quisiera abrir su pantalla, pero antes dice, no sé si ya la leí, dice, bueno, una de Lu García que dice, si las mujeres se niegan a la mutilación, ¿cuáles son las consecuencias o a qué castigos se enfrentan? Y acá dice a mí, María Fernanda, pero creo que ya la leí, pero bueno, la vuelvo a leer. A mí me gustaría saber un poco más de lo que pasa con los médicos que practican a conciencia este procedimiento. Javier, por favor. Sí, bueno, de los médicos sí ya me la había dicho, doctora, sobre las mujeres que se niegan a pasar por la mutilación. Es importante pensarlo. No hay un castigo como tal, ¿no? No hay un castigo así que digamos, vamos a azotarla o encerrarla. El castigo es la exclusión social y el juicio público, ¿no? Además de que si una madre no lleva a su hija a pasar por este procedimiento, pues tendrá también la cuestión de que su hija será excluida y muchas tradiciones siguen viendo a las mujeres como funcionan, digamos, en torno a un hombre, ¿no? Incluso en lo que les mencionaba en el Cairo, en el 94, en esta
en esta reunión internacional de población y desarrollo, las mujeres hablaban y pusieron en la mesa la discusión, y es 1994, de que algunas mujeres en el continente no tenían la posibilidad de tener su ciudadanía, de abrir una cuenta bancaria, de tener incluso a veces acceso a la salud pública si no estaban casadas. Okay. Ay, perdón, es que No, no hay pasa nada, doctora. otra Entonces, pregunta. Dice Vivian, una de las causas de la permanencia de esta práctica puede entenderse como una forma de resistencia social o cultural sobre lo que mencionaba de las condenas que se hacían desde Occidente. Y gracias, excelente ponencia. Javier, te paso el... Y no sé, Daniela, es que ya no la veo en pantalla. No sé si Daniela quisiera hacer su pregunta. Por favor, Daniela. esperamos a ver si Daniela... Sí, gracias. Buenas tardes. Y Buenas una tardes. pregunta. ¿Qué hacen las Naciones Unidas respecto de esta mutilación femenina? Ok. Muy bien. Adelante, Javier. Sí, doctora, ¿me puede repetir la otra pregunta? Es que no la apunté ahí. A ver, la otra es la de Vivian. Dice, una de las causas de la permanencia de esta práctica puede entenderse como una forma de resistencia social o cultural sobre lo que mencionaba de las condenas que se hacían desde Occidente. Sí, muchas gracias, doctora. Bueno, entonces creo que con estas tres tenemos también para llegar a una conclusión. Lo que les menciona también sobre la negación de las mujeres, ¿no? Entonces, se pone en el 94 a debate a qué derechos tienen acceso las mujeres que están solteras, ¿no? Por lo menos en Egipto, y pues será un problema grave, ¿no? Porque entonces, si uno piensa que solamente las mujeres que pasen por la mutilación son mujeres que realmente podrían casarse porque los hombres pues es lo que exigen. Y bueno, creo que ahí había obviado una pregunta que la voy a retomar. Es lo que exigen los hombres, pues las mujeres entonces en esta cuestión de exclusión social también tienen poco acceso a derechos, ¿no? Algo que ha ido cambiando sin duda alguna, pero que pues en ciertas comunidades pues no se les ve bien a una mujer que está sola, ¿no? Y hay ciertas regiones donde la violencia de género es constante y pues una mujer soltera pues es una mujer mucho más susceptible a ser violentada. Justamente con la cuestión que me habían preguntado y que había obviado, era qué veía un hombre, ¿no? O por qué un hombre pensaba en que lo mejor era estar con una mujer mutilada. Es una cuestión de lealtad, ¿no? Es decir, una mujer mutilada, no supuestamente, más bien, no tiene como gran sensibilidad, al momento de las relaciones sexuales, y entonces es una mujer que se garantiza que va a ser leal, ¿no? Claro, esto viene con un montón de implicaciones de cómo se concibe a la mujer en ciertas sociedades, ¿no? Que, bueno, pues esas quedarán a conciencia. Sobre la cuestión de ONU Mujeres. ONU Mujeres busca acercarse a los estados, ONU Mujeres busca que es elegirle, busca establecer también programas internacionales de concientización. Son de estos organismos internacionales que se acercan a los gobiernos regionales y nacionales. Y bueno, lo que yo les decía, ¿no? Me parece que ahí el fallo es no acercarse directamente, como lo han hecho otros organismos, a las mujeres para tratar de entablar un diálogo con ellas y detener la mutilación desde abajo, que son las actividades que han demostrado ser más eficaces en muchas ocasiones, ¿no? Y que son actividades a largo plazo, sin duda alguna, también no es como decirle, ya no lleves a tu hija, ¿no? Es decir, a ver, ¿por qué estás llevando a tus hijas? ¿Por qué quieres que tus hijas lleven a tus nietas? ¿No? Y que ellas mismas empiecen a cuestionarse, también dándoles información de todas las implicaciones que va a traer consigo esta problemática. Sí, sin duda alguna, la permanencia y la prevalencia de esta práctica se podría interpretar como una resistencia social. No, ya lo que les decía, incluso hay líderes políticos, ¿no? Nacionales, entre ellos, y lo digo por lo que yo conozco, Jomo Kenyatta, ¿no? En una tesis doctoral justamente defiende la mutilación como una práctica tradicional. Y esto se debe a que el colonialismo, cuando llega, empieza también a tratar de legislar contra estas prácticas, ¿no?
por distintas razones. Pero al momento de legislar contra estas prácticas, permite y abre un espacio a que más adelante se hable también de resistir como africano, de resistir como gikuyu, de resistir como masái, ¿no? Etcétera. Frente a una imposición que viene de Occidente, ¿no? Y que si uno rastrea, pues esa imposición viene justamente de los inicios del colonialismo, ¿no? Y justamente de ahí viene la recuperación de la identidad nacional como una forma necesaria para sobrevivir frente a un mundo globalizado, frente a un mundo que condena toda práctica africana, ¿no? Muy bien, pues nos da mucho gusto porque ha habido muchísimas preguntas. Te manda muchos saludos Ana Silvia Monzón desde Guatemala. También nos están viendo desde España, desde Argentina. Entonces, pues es muy importante que sigan todas nuestras pláticas que tenemos aquí en el Museo de la Mujer. Y bueno, Javier, pues si quieres ir concluyendo, si quisieras decir algo más. Pues sí, creo que les robaré unos 5 minutos más. No hay nada que agradecer, Adriana. Si quisieras comentar algo más que crees que te haya faltado, adelante. Sí, bueno, la conclusión, ¿no? Que me parece que justamente son las mujeres africanas las que tienen que ir alzando la voz, las que tienen los espacios para ir cambiando también estas prácticas en el continente, y son las mismas mujeres las que tendrían que organizarse, ¿no? Tendríamos que dejar de pensar que tiene que llegar a veces un hombre blanco a decir las cosas así están mal y las cosas así están bien, ¿no? Justamente con educación, con garantizar ciertos accesos que él permite también a los organismos internacionales tener estos espacios, con garantizar esos accesos a la educación y con garantizar esos accesos a las mujeres africanas en todas las regiones del continente, pues permitirá ir deteniendo esta práctica, ¿no? Sin duda, la lucha contra esta práctica desde las mismas mujeres africanas es una lucha a largo plazo, eso debe quedar muy claro, pero es una lucha que está presente y que está en boga y que justamente pues sí ha logrado ir haciendo cambios importantes en la región. Y pues sería todo, agradecer nuevamente al Museo de la Mujer y bueno, a usted, doctora, también por la invitación. Sí, bueno, tengo pésimo internet, espero que no se me, en este momento me congele, pero yo quisiera darle las gracias a la doctora Patricia Galeana por dar la oportunidad de tomar un tema tan importante, porque realmente es ir en contra de un derecho humano, en contra de las mujeres, y sobre todo por las diferentes prácticas que se señalaron aquí de la mutilación. Y además dar a conocer a través de tus conocimientos, Javier, esta espléndida ponencia que nos has dado, porque sabemos muchas de nosotras de esta práctica, pero no la sabemos con tanto detalle. La otra que me gustaría destacar es cómo esta práctica es que me impresiona muchísimo que se esté dando en los países desarrollados y que incluso es parte de una identidad de las personas que incluso estando en España, hace poco en un documental del País, del periódico España, bueno, que se edita en España y que allá en América Latina, platicaba cómo está prohibida, pero a pesar de ello, la madre o los padres llevan a la niña a que le hagan esta práctica. Y está penado, por ejemplo, en España, en Francia, en Europa está penadísimo, en Inglaterra, pero se sigue practicando. Entonces, ¿cómo es una cuestión tan arraigada a la cultura? Y a mí me cuestiona muchísimo, o sea, el por qué tener que hacer esta práctica para las mujeres, más allá de que son seres pues, reproductivos, ¿no? Entonces, sí me cuestiona muchísimo y yo con eso pues darle las gracias a ti, Javier, a la doctora Patricia Galeana y por tener este espacio en el Museo de la Mujer y por supuesto darle las gracias también a la Federación Mexicana
de universitarias. Pues muchísimas gracias, Javier. Muchas gracias, doctora, y muchas gracias también por el espacio. Y bien, aquí están los reconocimientos, lo voy a leer. Dice: el Museo de la Mujer otorga el presente reconocimiento al doctor Javier Sacristán, miembro del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África de la UNAM, por la conferencia Mutilación Genital Femenina y Derechos Humanos en África Subsahariana, en conmemoración del Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina. Y lo firma la doctora Patricia Galeana. Pues muchísimas gracias a toda nuestra audiencia que nos ha estado viendo a través de las redes, a través del Twitter, del museo y también del Facebook. Muchísimas gracias, y sobre todo también gracias a Lucero y Alejandra y Arlinda, quienes han sido, pues es el corazón de la FEMU y que siempre nos tiene al tanto de todas las actividades que se realizan en el Museo de la Mujer de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchísimas gracias.